Cuando la organización de este fantástico evento se puso en contacto conmigo para proponerme participar, al principio no supe qué responder. Es evidente que una parte de mí quería estar aquí hoy, pero también había una voz en mi interior que me decía que debía rechazar la oportunidad. Han pasado cosas en mi vida en estos últimos meses, más allá de la situación sanitaria, que me han llevado a pensar que mi obligación moral era decir que no. Una de estas cosas ha sido la muerte de mi madre. Supongo que es fácil imaginar que mi estado de ánimo no ha sido muy bueno. Llegué a la conclusión de que no tenía nada que aportar y, por tanto, aceptar estar aquí hoy pues no era correcto. Sin embargo, me dedico a la investigación y a la docencia en psicología y a veces eso me ayuda a tomar perspectiva. No siempre, ¿eh? Pero algunas veces sí. Y tomar perspectiva, entonces, me ayuda a entender dos cosas. En primer lugar, que yo me encontraba que mis sentimientos en realidad eran normales en un proceso de duelo. Y en segundo lugar, más importante para lo que estoy aquí hoy, y es que yo me encontraba ante un dilema. Y hablando estos días con un amigo, me hizo un comentario que me llevó a pensar que quizá me equivocaba con este pequeño dilema personal. Porque un dilema, de verdad, es lo que viven, por ejemplo, el personal sanitario en algunas circunstancias en la época que nos ha tocado vivir. Recuerdo cómo durante el confinamiento de la llamada primera ola de COVID-19 salimos al balcón para aplaudirles. En esta semana la prensa se hacía eco del miedo del personal sanitario a la tercera ola. A que falten recursos. Hoy, recordando lo que pasó en marzo, creo que un recurso limitado, como por ejemplo puede ser los respiradores artificiales, que en ese momento faltaban y no había para todo el mundo, en efecto ponen sobre la mesa verdaderos dilemas morales. Porque claro, si no hay para todo el mundo, ¿a quién le colocamos el respirador? Durante mi formación investigadora participé en un estudio que revisó dilemas de este tipo y los factores que nos llevan a las personas a inclinarnos a tomar una decisión u otra. Uno de los factores clave es la implicación personal. Para ilustrarlo les pido que se pongan en situación. Imaginen que no hay respiradores libres y entra una paciente joven que necesita uno. ¿Quitarían ustedes el respirador a una persona mayor para mantener a una joven con vida? Quitar un respirador a una persona que lo necesita sería equivalente a matarlo, o como mínimo a dejarlo morir, ¿verdad? Pues bien, si se han puesto verdaderamente en la situación, muy pocas personas habrán dicho que sí, que lo harían. Aunque sea para salvar a una persona, tomar la decisión de activamente, directamente, llevar a cabo una acción que conlleva la muerte de alguien es una decisión que cuesta tomar. Pero ahora supongamos que no somos responsables de quitar personalmente ningún respirador, sino que gestionamos los recursos del hospital. ¿Ordenarían ustedes a quitar el respirador a una persona mayor para salvar a una joven? El daño es el mismo, la muerte tras la retirada del respirador, pero en este caso la implicación no es tan personal, porque quien se encarga es otra persona, ¿verdad? Pues en este caso es mucho más fácil, ¿no? Responder que sí, que lo haríamos. El dilema es el mismo, pero la implicación es más impersonal. Hay otra persona, o podría ser algún mecanismo que media entre nuestra decisión y el daño efectivo. Pero ¿qué pasaría si hubiera un ser querido por el medio? La persona que recibe el beneficio de la acción, como se puede observar en el gráfico, es otro factor que nos inclina a contestar en un sentido o en otro. Evidentemente, si yo estoy entre las personas beneficiadas, bien porque soy la persona que se salva o bien porque la persona que se salva es un ser querido, pues tendemos a considerar como más adecuado llevar a cabo una acción que conlleva la muerte de alguien. En cambio, si no hay nadie conocido entre estas personas,
pues nos cuesta más responsabilizarnos, ¿no?, de la muerte de una paciente. Para simplificar las cosas, tengamos en cuenta ahora que no hay nadie conocido, pero sí hay otro factor que influye en nuestra respuesta, y es lo evitable o lo inevitable que sea un daño, en este caso la muerte. Por ejemplo, si la persona a la que nos planteamos quitar el respirador, en efecto, es alguien mayor, que tiene mal pronóstico, que con toda seguridad morirá, esto es lo que pasa. Tendemos a decidir que sí, que vale la pena quitar el respirador a esta persona para salvar a otra. Porque, total, si hagamos lo que hagamos, esta persona se va a morir, ¿verdad? Pues si el daño es inevitable, parece que vale la pena llevar a cabo la acción. En cambio, si la muerte es evitable, si la persona es más joven o tiene mejor pronóstico, está evolucionando bien, nos costará mucho más tomar la decisión que conllevará esa muerte, porque nos sentiremos, pues, más responsables. Hay otro factor que tiene que ver con... Hay un último factor que tiene que ver con la decisión que tomamos o que nos influye más o menos conscientemente, y es lo que llamamos intencionalidad. Pero es un factor algo menos intuitivo y les voy a pedir disculpas porque voy a poner un ejemplo todavía más abstracto e inverosímil que los puestos hasta ahora. Porque hasta ahora el daño, la muerte, era un daño accidental respecto a salvar a la otra persona. No teníamos la intención de matar a la paciente, sino que lo que necesitamos es el respirador. No necesitamos que la paciente muera, necesitamos el respirador, y por tanto nuestra intención no es matarla. Lo que pasa es que al quitarle el respirador pues se produce un daño casi colateral, ¿no?, que es la muerte. Pero supongamos una situación completamente distinta. Supongamos que tenemos una paciente que ha superado la COVID-19 debido a un funcionamiento anómalo de su hígado. Esto me lo invento, ¿eh? Entonces, esta paciente es donante y ha donado parte de su hígado a la investigación para resolver la pandemia. Después, desgraciadamente ha tenido un accidente, está en coma y la mantenemos con vida gracias a un respirador. Mientras estudiamos su hígado, nos damos cuenta de que si tuviéramos el hígado entero, seríamos capaces de sintetizar una cura para la COVID-19. Ya les he dicho que el ejemplo era más peliculero, pero creo que se entiende. Entonces, mientras la paciente está viva, no podemos hacer nada, pero si retiramos el respirador, la paciente morirá y podremos extraer su hígado y sintetizarla. La pregunta es, ¿quitarían el respirador? Fíjense que la acción es la misma, el daño es el mismo, pero en este caso necesitamos que la paciente muera. Nuestra intención al quitar el respirador es que la paciente muera. No es un daño accidental, es un daño instrumental. Como se puede ver en este otro gráfico, tendemos a considerar más adecuados los daños que son accidentales, como en los ejemplos anteriores, y no un daño instrumental, como en este último ejemplo, ¿verdad? Parece que nos sentimos también más responsables cuando es un caso así. Incluso esto sucede aunque la acción es la misma y podría suceder incluso aunque el beneficio fuera el mismo. En este caso, evidentemente, el beneficio no es el mismo porque estamos hablando de salvar a muchísimas personas con una única muerte. Y la evaluación del coste-beneficio es otra clave para resolver este tipo de decisiones. Hay personas en determinadas circunstancias que tendemos a dar una respuesta utilitarista que tiene que ver, que implica el mal menor, nos centramos en el mayor beneficio, y hay otras personas, o tal vez en otras circunstancias, en las que damos una respuesta deontológica, que implica no hacer daño bajo ningún concepto. Por suerte o por desgracia, el personal sanitario no es el único colectivo que se tiene que enfrentar a este tipo de decisiones, y de hecho, en circunstancias como las que hemos comentado, podría la responsabilidad recaer en otro colectivo. Está el personal técnico y, en última instancia, las autoridades políticas que elaboran leyes y elaboran protocolos, en definitiva, que toman decisiones morales. Para poner un ejemplo más cercano, ahora que se acerca la Navidad, seguro que todas las familias lo hemos discutido y
y de hecho todavía se discute, ¿no?, si se flexibilizan o no las medidas. No voy a entrar en la decisión per se. Está claro que si se flexibilizan las medidas parece que volvemos a la normalidad, aumenta nuestra libertad, pero también aumentan los contagios y, lo que es peor, las muertes. Sea cual sea el resultado de estas decisiones, no son decisiones fáciles, porque siempre se pierde algo. Y esto no es trivial, porque al final, más allá de personal sanitario, técnico, político, todas las personas nos vemos tenemos que tomar decisiones en el día a día. En estas circunstancias, pues me pongo la mascarilla, ¿no? Hoy tenemos aquí, estoy solo en una sala hablándole a una cámara porque todo el mundo está afuera, no puede haber nadie aquí si yo no llevo la mascarilla puesta. Realizamos este evento aunque no haya distancia de seguridad. Nos instalamos una aplicación en el móvil o mantenemos nuestra privacidad, ¿no? Al final, todas las personas tomamos decisiones y hay dilemas más pequeños o más grandes. Hablando de dilemas grandes, la prensa también se ha hecho eco en estas semanas sobre el tema de la vacuna. Cuando llegue la vacuna probablemente lo hará en cantidades muy limitadas. ¿A quién vacunamos primero? ¿A los colectivos más vulnerables? Y ya que estamos, ¿no?, ¿utilizamos los recursos para sus familias? ¿O utilizamos esos recursos para intentar frenar la pandemia vacunando a otro tipo de personas con más interacción social? Evidentemente, también la situación sanitaria no es la única que nos lleva a tener este tipo de dilemas, y en la actualidad, pues cualquiera puede pensar fácilmente en que las nuevas tecnologías tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero para poner un ejemplo muy del estilo de los que hemos hablado hasta ahora, la programación de coches autónomos creo que está de actualidad y además requiere de una profunda reflexión moral. Creo que estamos en un momento de la historia en que es más necesario que nunca aprender sobre moral, reflexionar sobre moral, entender moral, educar la moral. ¿Pero hay respuestas correctas? ¿Cómo sabemos que podemos acertar ante un dilema, sea cual sea, pequeño o grande? Permítanme que les cuente cómo resolví, o no, mi pequeño dilema personal. Y es que antes de decidir estar aquí hoy, busqué la solución en el tema que tenía que vertebrar el evento TEDx Week, el plan B. Durante el confinamiento, como profesor del máster de formación de profesorado de secundaria, tutoricé el trabajo fin de máster de Karma Eisenmans. Karma es una filósofa especializada en psicología moral que quiso proponer para su TFM una nueva educación moral basada en la vieja filosofía. Además, el confinamiento le llevó a repensar todo su proyecto educativo y tiene una historia que creo que hubiera encajado muy bien. Como habrán adivinado, Karma no podía estar aquí y me quedé sin solución. Hasta que un día, revisando las cosas de mi madre con mi hermana y con mis hermanos, me di cuenta de algo. Al final, la educación moral, más allá de nuestras profesiones, de nuestra educación, de la escuela, empieza en la familia. El futuro que nos tenemos que plantear como sociedad para la educación moral está en los grandes dilemas, pero también en los del día a día. Está en el personal sanitario, pero también en el personal técnico, político, docente y en muchas otras profesiones y en toda la sociedad. Lo que encontré, revisando las cosas de mi madre, fue una pequeña agenda telefónica que ella había reutilizado como un cuaderno. Y un día, hace unos años, había apuntado una serie de objetivos que ella quería ver cumplidos antes de morir. Evidentemente los escribía para sí misma y para su familia, y me enorgullece pensar y ver cómo los veo cumplidos casi todos. Pero esta fase central me marcó y resolvió todas mis dudas sobre estar aquí hoy. Que sean buenas personas. Al final, de eso es de lo que va la educación moral. Y dicho así, es poco concreto, ¿verdad? Pero si somos capaces de interiorizar esta idea, reflexionar, trabajar
para tomar las mejores decisiones, aún sabiendo que podemos equivocarnos, que siempre perderemos algo, que no somos infalibles, pero también que podremos adaptarnos y mejorar. Entonces, todas las personas, independientemente de nuestra profesión o condición, nos mereceremos un aplauso. Y estoy seguro que mi madre nos lo daría. Muchas gracias.